Bueno, y seguimos avanzando porque en medio de los cuestionamientos al gobierno por acudir al Tribunal Constitucional, la Comisión de Constitución precisamente del Senado despachó hoy a la sala el proyecto de este tercer retiro de fondos previsionales. Queremos conversar sobre este tema. Tomamos contacto con el ex miembro del Tribunal Constitucional y también académico de la Universidad de Chile, el abogado Enrique Navarro. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien. Abogado, ¿es inconstitucional lo que está tramitando el Senado ahora? Bueno, es un tema que no es fácil de resolver inmediatamente. Hay 7 capítulos que se hacen presentes en el requerimiento, que está recién ingresado, son más de 140 páginas, y el debate esencial es si a través de una reforma constitucional y una norma transitoria, yo puedo afectar el régimen básico de atribuciones que tiene el presidente de la República y el Congreso y las materias que son propias de la ley. En el anterior caso, este no es idéntico, pero es bastante parecido al anterior. En el anterior caso, el tribunal estimó por mayoría que se trataba de una actuación inconstitucional porque se estaba dictando una normativa que en realidad, bajo el pretexto de una disposición transitoria de la Constitución, invadía lo que es propio de la ley, y esa ley es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, de alguna manera, el Congreso no tenía la competencia. Eso se vuelve a debatir ahora, más otros elementos, porque también se plantea si la actuación del Congreso infringe o no el efecto de la sentencia dictada con antelación, pero además en este caso también hay otros puntos que se están cuestionando, y en particular la circunstancia de que puedan afectarse los seguros, o sea, las personas que están sujetas a mecanismos de seguro de rentas vitalicias, que tienen un contrato suscrito con la respectiva compañía de seguro. Ahora, el Congreso, los parlamentarios tienen iniciativa para poder hacer reformas constitucionales. A través de eso no se puede dar legitimidad a este proyecto. Claro, en principio toda iniciativa de reforma constitucional puede hacerla o el presidente o el Congreso. Ese es el principio y sobre eso no hay duda. La duda, en este caso se plantea, y en la anterior, si sobre texto de una norma transitoria en realidad estoy dictando una norma que es típicamente de la esfera legal y por tanto estoy afectando el cuerpo permanente de la Constitución. Este es un tema muy debatido en todo caso en el derecho comparado, porque se plantea algunos que las reformas constitucionales, las normas contenidas en la propia Constitución, no podrían ser inconstitucionales, salvo en aspectos de forma. Y los aspectos de forma dicen relación, ¿no es cierto?, con cómo se aprueba la norma y también con los quórums, porque, por ejemplo, los capítulos de los derechos fundamentales tienen mecanismos de aprobación de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, mientras que la regla general, los demás capítulos y los transitorios, 3/5. Entonces hay también una diferencia desde el punto de vista formal y del procedimiento de aprobación. Ahora, si se aprobara en ambas cámaras por 2/3, tiene que volver todavía a discusión. ¿Eso permitiría que este proyecto pudiera, entre comillas, salvar mejor frente al Tribunal Constitucional esta presentación? Va a depender mucho del estado de tramitación, porque en este momento, claro, presentado, se notifica, se interrumpe obviamente la discusión de las respectivas normas como consecuencia del inicio del proceso, pero en el texto constitucional todavía vigente, frente a una reforma constitucional que está aprobada por el Congreso, por las 2 cámaras, supongamos incluso por los 2/3, el presidente de la República tiene la facultad para vetar, incluso observar, ¿no es cierto?, y manifestar su desacuerdo con esa norma, y como consecuencia de ello incluso el Congreso podría insistir con 2/3 y el presidente todavía tiene otra atribución más que no se ha ejercido, que es la de llamar a plebiscito. Entonces, evidentemente, esta es una materia bien compleja, bien inédita, y que además, por supuesto, tiene un componente evidentemente de carácter político que es insoslayable. Sin duda. Ahora, ¿qué le parece a usted que el presidente no utilice estas atribuciones que tiene de vetar el proyecto y hacer este recorrido que usted nos acaba de decir, y que se lo pase directamente al Tribunal Constitucional? Bueno, lamentablemente en la práctica en todos los países los tribunales constitucionales les toca a veces resolver este tipo de conflictos. En el caso nuestro, a mayor abundamiento porque desde la Constitución de 1980 y antes incluso en 1970, durante la tramitación de las leyes, puede haber requerimientos por parte del presidente de los parlamentarios. E incluso, pero deja en manos del Tribunal Constitucional una decisión que eventualmente pudiera haber tomado él antes.
Claro, el presidente tiene decisiones políticas, por ejemplo, podría vetar efectivamente. Ahora, si el proyecto, el presidente tiene su convicción de que es contrario a la Constitución, no se puede negar que, habiéndose iniciado y aprobada la norma, que aprobado, digamos, por lo menos en primer trámite, podría presentarse un requerimiento al Congreso. Ahora, no es lo mismo, hay que reconocerlo, un simple debate de una ley que el de una norma constitucional, porque acá comienza la redacción señalándose que sin perjuicio de la facultad y la atribución exclusiva que tiene el presidente en materia de seguridad social, se dicta esta norma, que son muchos incisos además, son una norma transitoria con muchos incisos. Entonces es una discusión bien compleja desde el punto de vista si esto es materia en realidad de ley y no es materia de constitución, y por tanto se está utilizando una vía oblicua para ejecutar un acto que debiera ser en principio claramente una ley de iniciativa exclusiva. Pero Ahora, reitero, abogado, obviamente hay opiniones. ¿Cómo ve usted, cuál es la diferencia que ve usted entre el segundo retiro y este tercer retiro que pudiera llevar a una decisión distinta al Tribunal Constitucional? Bueno, hay más. De partida, en la anterior decisión hubo 5 votos por acoger y 5 por rechazar la admisión, así que ya estuvo ahí en el límite. Y son los mismos integrantes. Claro, y después otro voto adicional respecto a una prevención, digamos. Entonces es un tema que es opinable, pero además no es enteramente idéntica a la anterior, porque reitero, en este caso se alude a la iniciativa exclusiva, estableciendo una especie como de excepción a la iniciativa exclusiva, o sea, vinculando la norma permanente de la Constitución, en principio vinculándola, asociándola al fallo, y podría estimarse que se está cumpliendo, pero además, porque reitero, se agregan otros elementos, como por ejemplo el derecho que también se incorpora para aquellos que están sujetos a los sistemas de rentas vitalicias, que como ustedes saben, se celebra un contrato y ahí entonces hay un actor que ha manifestado durante la tramitación que afectaría contratos válidamente suscritos. ¿Y ahí podría declararse inconstitucional ese inciso? Por ejemplo, podría ser ese inciso específico. Ahora, es tan amplio también la disposición, que también el tribunal va a tener que analizar cuáles son las normas, en qué sentido, o si son totalmente contrarias a la Constitución. Eso también es un alcance amplio. Podría hacerlo también en todo, en parte, o rechazarlo, por supuesto. Bueno, todo esto además se da en un contexto, abogado, que es bien distinto me imagino, al contexto en el que a usted le tocó estar en el Tribunal Constitucional entre el año 2006 y 2012. Durante estos últimos meses hemos visto cosas en el Tribunal Constitucional que, digamos, no ayudan a legitimarlo en la ciudadanía, entre la misma clase política. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional, también son personas, también hay una mirada política, tiene el margen para poder rechazar algo que viene con un apoyo tan grande desde el Congreso? Bueno, evidentemente, la circunstancia de que una norma tenga una adhesión ciudadana importante es un elemento que uno no puede dejar de considerar. Sin embargo, fríamente, claro, uno como juez, y a mí siempre me tocó, digamos, fallar cosas que fueran a favor o en contra de los gobiernos de turno o del Congreso Nacional en su caso, uno debería fallar absoluta y totalmente conforme a lo que establece la Constitución. Pero admitamos que este es un caso límite, o sea, este es un caso que no es tan simple para resolver. De hecho, hay opiniones, digamos, y durante la tramitación de la reforma también fueron invitados algunos expertos que consideraban que se ajustaba a la Constitución y otros que, sin embargo, estimaron que era contraria a la misma. Entonces no es fácil, y si a eso le agregamos la circunstancia del quórum de aprobación y la discusión sobre el concepto de la reforma, es complejo. Ahora, lo que yo quiero, que es importante que la ciudadanía tenga claro, en toda democracia moderna son más de 100 las democracias que tienen incorporados tribunales constitucionales, con distintas atribuciones, por supuesto. Y el Tribunal Constitucional lo que tiene que resolver son los conflictos, ¿no es cierto?, entre el presidente, el Congreso, en la tramitación de las leyes o en la constitucionalidad de las mismas. Claro, pero este Tribunal Constitucional, ¿usted cree que tiene la legitimidad para poder pronunciarse respecto a este punto que es bien trascendental en un momento de mucha crispación social? Sí, bueno, o sea, formalmente la tiene. Ahora, en este sentido, uno esperaría, como juez constitucional,
en los temas complejos, y eso siempre la jurisprudencia europea lo ha enfatizado y también la norteamericana, temas que son muy de debate y muy complejos, ojalá que debieran resolverse por una mayoría importante. O sea, que no quede en una situación, digamos, de empate con un voto dirimente. Esas sentencias normalmente tienen menos fuerza. En general, siempre la doctrina italiana y la alemana ha dicho, temas relevantes deben ser resueltos por una mayoría importante, de manera que no se observe la más absoluta sombra de duda. Por ejemplo, cuando se impugnó en su momento por un grupo de personas la circunstancia que las personas no pudieran retirar, ¿no es cierto?, los fondos previsionales, precisamente en casos contra ISAPRE. Esa decisión fue unánime del tribunal. O sea, uno esperaría que en un tema como este, ojalá existiera un acuerdo y una discusión importante para tener una sentencia mayoritaria. Lamentablemente, la crispación, el ambiente, que es muy, muy complejo, no ayuda, por supuesto, y además tampoco ayuda, fíjese usted, Matilde, la circunstancia que el propio texto constitucional obliga a adoptar sentencia dentro de 10 días que se declara admisible y 10 días más, o sea, un total de 20 días. En general, el tribunal no tiene plazo para esta sentencia. Este es uno de ellos. Y de hecho, un grupo de profesores de Derecho Constitucional el año pasado fuimos partidarios de modificar el tribunal, eliminando esta atribución y también perfeccionando el sistema de integración del tribunal, tomando en consideración experiencias del derecho comparado. Entonces, son dos elementos a considerar. Obviamente, el tribunal tiene plena legitimidad para conocer esta materia, pero no se puede dejar de reconocer que es un ambiente en el cual nos encontramos muy complejo, donde las personas están viviendo situaciones de carencia y de necesidad, y por tanto los sectores medios básicamente ven con muy buenos ojos la posibilidad de que esta norma se haga efectiva, sin perjuicio de que también sabemos, de acuerdo a especialistas y economistas, ¿no es cierto?, que esto tiene una consecuencia en la previsión, en el sistema previsional que va a tener esa persona. Pero evidentemente, al momento de resolver, uno como juez no puede considerar las circunstancias del caso. Yo debo fallar de acuerdo a lo que establece el texto constitucional. Pero admitamos que en este caso no es del todo blanco o negro, hay matices y por tanto no es una materia donde simplemente uno pudiera inequívocamente estar convencido de una determinada tesis. Entonces es un tema, por lo mismo, que uno esperaría en que los jueces digamos, lo analizaran, lo discutieran y se alcanzara, cualquiera que sea la decisión, con una mayoría importante. Abogado, lo quiero llevar a otro tema, aprovechando su expertise como profesor constitucionalista, y es este estudio que está haciendo varios parlamentarios de oposición para acusar constitucionalmente al presidente. De acuerdo a lo que se está estudiando, claro, que el presidente recurre al Tribunal Constitucional, muchos dicen que no tiene ningún sustento, pero hay otros que están señalando que podría darse el argumento de llevarlo por no darle protección económica, sanitaria y social a los chilenos. ¿Es un argumento para una acusación constitucional? Sí, en el caso del presidente de la República, Matilde, la Constitución es bien específica y dice que tiene que haber una grave infracción a la Constitución y a la ley. Y que además esa grave infracción a la Constitución y a la ley la tiene que adoptar no solamente la mayoría de la Cámara de Diputados, sino que 2/3 del Senado. Fíjense que en la historia chilena, solamente Ibáñez en 1931 fue acusado constitucionalmente, ya había dejado incluso el mandato. Después hubo un par de acusaciones contra Arturo Alessandri, contra Ibáñez, después en los años 50, que fueron desechadas. El año 2019 también se presentó una acusación contra el actual presidente de la República y fue rechazada en la Cámara de Diputados. Se supone que para que haya una infracción a la Constitución tiene que ser de tal magnitud y de tal entidad que a todas luces no quepa duda de que se está incumpliendo una norma constitucional o una norma legal. Y por tanto, si se presenta una acusación como esta, tendrán que fundarse adecuadamente hechos que tendrían que tener una naturaleza de extrema gravedad, porque, reitero, puede significar, ¿no es cierto?, remover una causal de cesación de la máxima autoridad del país. ¿Usted en este caso ve que hay argumentos suficientes? O sea, si el argumento es la sola presentación de un requerimiento ante el tribunal, a mí me parece que eso no es una causal de cesación, digamos. No conozco los otros fundamentos que se puedan estar invocando. La circunstancia de ejercer una atribución constitucional por sí misma no puede significar
una causal de cesación, porque por lo demás se está poniendo en movimiento el propio ordenamiento jurídico que la propia Constitución diga, independiente o no de si desde el punto de vista político es adecuado o no. Y este tema de no darle protección económica, sanitaria y social a los chilenos tendría que estar muy bien fundamentado. Exactamente, tendrían que señalarse de manera clara y precisa un conjunto de actos, hechos u omisiones imputables a la máxima autoridad en virtud de la cual ha dejado, por tanto, de cumplir los mandatos que establece la Constitución, aplicación y protección de los derechos fundamentales o legales. O sea, eso tendría que estar suficientemente fundado y acreditado. ¿Y votación de 2/3? En el Senado siempre 2/3, exactamente. Esa fue la norma básica que se llegó a un acuerdo desde la Constitución de 1925, y por eso que, como le señalaba, salvo el caso Ibáñez, que ya había renunciado el año 81, no hay otro antecedente de acusación constitucional que haya sido acogida en definitiva por el Senado. Muy bien, abogado Enrique Navarro, ex integrante del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile en este tema tan crucial en este minuto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde, muy gentil por su invitación y, por cierto, siempre disponible, porque sabemos que es un tema complejo y junto con informar a veces hay que un poco formar a la opinión pública. Muchas gracias. Exactamente, gracias, abogado.